Muy buenos días a todos los que domingo a domingo nos están sintonizando, escuchan con nosotros la palabra, que virtual o presencialmente nos sentamos a la mesa del Señor para recibir de Él el banquete que Él nos sirve cada día, porque no es domingo solamente. El Señor todos los días nos quiere hablar, el Señor todos los días quiere aderezar una mesa delante de nosotros, como dice su palabra, en presencia de quienes nos angustian. No sé cuál sea la angustia que hoy perturba nuestra mente y nuestro corazón. No sé cuál sea ese quebranto en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo, que aún nos hace llorar. Porque las lágrimas, como decía esta mañana mi hija, son bálsamo para el corazón. Las lágrimas nunca son sinónimo de debilidad, sino sinónimo de quebranto, de agotamiento. Y la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo los hago descansar. Y parte de ese descanso es el bálsamo que tenemos en nuestros ojos. No nos dé miedo llorar. El Señor dice que lloremos con los que lloran. Así que el llanto es una forma de consuelo. El llanto es una forma de compañía. Las lágrimas es una manera de expresar amor. Y definitivamente muchos hemos contenido nuestras lágrimas en medio de tanto dolor a través de la televisión y las noticias, al ver tan inmensa desgracia y catástrofe en la vida de tanta gente, que, como decía el pastor el miércoles en el en vivo, muchos le tenemos miedo a la muerte, pero más a la muerte, a morir de manera difícil, con dolor. Y que muchos le pedimos al Señor que cuando se acuerde de nosotros y nos lleve a su presencia, ojalá estemos dormidos. Y que cuando abramos nuestros ojos, los abramos en su presencia. Así que no dudo que esto que causa dolor a los que vemos de este lado las noticias al ver esta tragedia, tal vez para aquellos que abrieron sus ojos después de estar en cama descansando, viendo el rostro del Señor, haya sido su mejor momento. Si pudiéramos volver un momento de la eternidad cuando partimos y le pudiéramos decir a nuestros familiares: tranquilos, el lugar en el que estoy es mejor, podríamos tener tal vez en muchos momentos sosiego, descanso y paz. Pero dice la palabra que los muertos no pueden volver, pero muy por el contrario somos nosotros quienes vamos a ellos. Pero hoy le pido al Señor que su palabra hable al corazón quebrantado y adolorido por estas familias, por cada persona, amigo, congregación que está llorando sus amigos, que está llorando sus conocidos. Y aún sin conocerlos, nuestro corazón y nuestros ojos brotan lágrimas. Pero también en nuestro corazón con Cristo brota esperanza. Y eso oramos para que hoy la palabra que el Señor ponga en cada congregación, en cada iglesia alrededor del mundo, sea dada como viene, con consuelo por el Espíritu Santo, por esperanza por la palabra viva que es Cristo. Hoy oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu de Dios se mueva allí en Surfside, trayendo ánimo, trayendo esperanza, que esas semillas de las vidas que cayeron en este edificio y murieron, den fruto de fe, porque en este momento solo Dios los puede consolar, solo Dios puede darles aliento y esperanza en un futuro mejor, en un futuro no en un futuro que está determinado por el tiempo cronos, sino por el tiempo eterno de Dios. Que en este momento esas semillas de las vidas que han muerto den vida en su familia, de un comienzo de una relación con Cristo,
porque solo en Cristo la muerte fue vencida. En ningún otro hay sentido para la muerte, solo en Cristo. Solo en Cristo hay esperanza de volvernos a ver, de volvernos a abrazar, de volvernos a juntar con un solo propósito, mi querido hermano, y es alabar al Señor. Ayer cuando meditaba en esta palabra que el Señor me regalaba en Eclesiastés, porque definitivamente el único libro que habla de todo, de dolor, de plata, de relaciones, de matrimonios, de divorcios, habla de sexo, de mentiras y videos. La única palabra, el único libro en el que encuentras cada cosa para las incertidumbres de tu corazón es la Biblia. Es la Biblia porque es escrita por el corazón de Dios y ha usado la mano del hombre para que trascienda de generación en generación. Y su palabra aún se sigue escribiendo con tu mano cuando la predicas con amor a tus hijos, con tu mano cuando la extiendes al necesitado, con tu mano cuando ofrendas a aquellos que necesitan una botella de agua, una ropa, una cobija. Dios aún sigue escribiendo de su corazón a través de nuestra mano. Y al ver la fragilidad de la vida, piensa en la fragilidad de tu momento actual. No sé cuál sea tu lucha, tus finanzas que no las ves prosperar, tus negocios que no revientan, tu salud que cada mañana amaneces que no puedes más. No sé cuál sea tu quebranto, tus relaciones conyugales que parecieran extinguirse, porque ya para ti se acabó el amor. Pero cuando se nos acaba el amor, podemos ir a la fuente del amor. Cuando se nos acaba el perdón, podemos ir a la fuente del perdón. Cuando se nos acaba el aliento, podemos ir a la fuente del aliento, el Señor. Y para eso nos congregamos, para recibir de ese manantial de vida a través de su palabra, a través de los hermanos que al congregarnos y volvernos a ver en una sonrisa, alientan nuestro corazón. Por eso abrimos las puertas de nuestra casa para recibir al que lo necesita. Una iglesia no es un lugar hecha por manos de hombres. Una iglesia es un lugar hecha por el Señor. Por eso tú eres la iglesia. Tú eres el factor que va a cambiar la historia en este momento. La historia eres capaz de cambiarla de la mano del Señor, desde el interior de tu casa. Cuando les enseñamos a nuestros hijos que fallamos, que no somos perfectos y que somos los primeros que necesitamos del Señor. Necesitamos su perdón y su sabiduría para no destruir nuestros hogares con la necedad o con el orgullo, sino construir y reconstruir con la bondad, con el amor, con la diligencia, con el servicio, con el perdón. Ayer la palabra que el Señor me regalaba en Eclesiastés decía lo siguiente, en el capítulo 12, para poder entender los versículos anteriores. Bienvenido, Mauricio, sigue. Y dice así: la gente eres tú, soy yo, es el ser humano. La gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como los peces en la red o los pájaros en la trampa. La gente, escucha esto tan tremendo, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Y fue exactamente lo que pasó el miércoles. Difícil de creer. Hablábamos con mi esposo, decíamos, ese lugar es un lugar carísimo. Y en este momento yo creo que los precios se van a desplomar hasta el piso, porque hay que mirar tantos factores que antes no mirabas, que antes no evaluabas, porque simplemente te dejas llevar por tus ojos, por lo que deslumbra tus ojos, la playa, el lugar, el sitio. Pero ¿qué de los cimientos? ¿Qué de las raíces? Mis amados,
Mediten en este momento que el mundo está viendo una tragedia real, en que fueron removidos los cimientos y todo se cayó sin esperarlo. Mi amigo cristiano, no dejes que tus ojos dirijan tu vida. Ve a la raíz de tu fe, que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Porque nadie está exento de una desgracia repentina. Y anteriores versículos a este versículo hablaba de lo importante de vivir en el hogar con su pareja, con su esposa, amándola, cuidándola, honrándola. ¿Y por qué habla del matrimonio? Porque el matrimonio es el símil de la iglesia y Cristo. No es el colegio, no es la escuela, no es la universidad. Es la iglesia, no es un templo. Es la iglesia. Mira para adentro, evalúate. Este es un momento en el que debemos evaluarnos y buscar en el profundo de nuestro corazón para que lo que sigamos edificando esté, como dice su palabra, edificado sobre la roca y no sobre la arena. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, y ponemos delante de ti nuestra mente y nuestro corazón. Háblanos, Dios, pero oro para que tu Espíritu Santo transforme a través de tu palabra mi mente encallecida y endurecida por mi propio parecer, Señor, para que sea transformado en mi mente y recibir la plenitud de la mente de Cristo, para perdonar a quien yo creo que no se lo merece, para amar a aquel que me ha defraudado y me ha abandonado, Señor, porque no es fácil amar, porque amar implica sufrimiento y no quiero. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Dios, a mostrarte, Señor, a mostrarle al mundo que todavía hay esperanza, que aún la muerte es vencida por la verdadera vida, Señor. Hoy oramos, Señor, por cada familia enlutada, por cada amigo que sufre la ausencia de sus amigos. Oramos por cada familia que está lejos en otros países, con sus manos atadas sin poder venir, Dios. Oro por ellos para que encuentren el verdadero consuelo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos, Señor, por provisión económica para cada familia que en este momento la necesita para afrontar este momento tan difícil, Señor. Son tantas las cosas alrededor de esta tragedia, que no es el gobernador, no es el presidente de este país. Somos la primera potencia, pero también, Señor, Estados Unidos te necesita. Solo tú puedes confortar el corazón, solo tú puedes permitir que con sabiduría se remuevan esos escombros, Señor, con diligencia, Dios, con estrategia para que ninguno más sea herido o caiga, Señor. Hoy oramos por ese lugar, para que donde hay muerte, Señor, en ti puedan entender que hay verdadera vida. En el nombre de Jesús, usa hoy tu iglesia alrededor del mundo, Dios, para vivificar, para levantar, para instruir y para animar a otros, Dios, y que a través de nosotros, Señor, te conozcan a ti, la única fuente de vida y vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mami pastora, por esas palabras. Nos hace pensar que la vida cambia en un segundo. Pensé en mi papá y se pegó durísimo en la cabeza en un parque. Y uno dice, nada nos va a pasar, somos inquebrantables, pero en un segundo nuestro mundo puede cambiar. Y a todos nos ha pasado por esa pandemia, dolores familiares. Y lo único que tenemos es a Cristo. Y la certeza que tenemos una esperanza en Él, de vida en plenitud en la eternidad. Que esto es un reflejo pero borroso. Pero pronto estaremos cara a cara con Cristo, como están muchos. Entonces no hay que temerle a la muerte,
porque Cristo venció la muerte y nos invita hoy a tener vida, a gozarnos de su plenitud, a gozarnos de los que ha puesto en nuestro alrededor. Fuimos hechos para estar en comunión, para amarnos, para proclamar su verdad. En estos momentos también quebrantarnos con el quebrantado. Nuestro corazón está triste, pero no le falta la esperanza, porque sabemos que hay un lugar, una persona que ha vencido la muerte para ti y para mí. Toda depresión, toda escasez, toda duda, el Señor la reemplaza con su gozo, con su provisión abundante y con su regalo de la fe. Entonces, cuando hoy cantamos ven a adorar al Señor, los invito a que están adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que tiene tu vida, mi vida en sus manos. Entonces sí, vale la pena llorar, sin perder la esperanza que Cristo escucha nuestros gemidos y Él limpia nuestras lágrimas. Y Él también llora, pero sabe que su Padre está en control. Y en Él podemos descansar y en sus brazos podemos llorar y quedarnos ahí un momento. No nos dé miedo llorar y clamar ante su presencia, porque Él nos escucha, porque es nuestro papá, es nuestro amigo, es nuestro Rey. Y a Él le vamos a cantar en esta mañana. Te alabamos, Dios. Gracias porque tú estás aquí. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es su voz
encuentran refugio en la sombra de tus alas, Señor. Por eso cantamos con el cielo y la tierra que grande eres, Jesús, grande es tu nombre, grande es tu poderío, grande es tu amor, Señor. Gracias, Cristo, por tu poder. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres, Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres, Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Adorar a quien resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Gracias, Señor. No hay otro nombre como tu nombre, Cristo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Cristo. No hay nada que se compare con la grandeza de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Ni su misma creación, de la creación no puede ser más que nuestro Creador. Nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. ¿Quién podrá parecerse a Él? Esa es la meta, pero para llegar a la estatura de Él se necesita hacer lo que nuestro Señor hizo. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder, y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú.
La creación proclama tu poder y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. Oh, todos tendrán que reconocer que como tú no hay Dios igual. Si toda rodilla se doblará y toda lengua confesará tu majestad, Jesús. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús. Digámoslo otra vez. Los cielos cuentan tu gloria, la creación proclama tu poder y yo fruto soy de tu gran amor. Te adoro, mi Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¿Cómo dudar, Padre, si hasta los cielos proclaman tu gloria? ¿Cómo no nosotros, Señor, reflejar y proclamar tu gloria, tu bondad, tu poder, tu soberanía, Señor? Queremos ser hoy por siempre portadores de tu gracia y caminar confiadamente y descansadamente en tus caminos, Señor. Aun si el mundo lo ve como locura, creer en ti, Señor, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena amar como tú amas. Con ese amor sacrificial, Señor, que todo lo espera, que todo lo perdona. Queremos más de ese amor, Señor, no solo para recibirlo, sino para compartirlo, Dios. Sigue derramando tu gracia sobre esta iglesia, sobre esta comunidad. Y que nuestros corazones se quebranten, Señor, por lo que te quebranta en ti, Señor. Gracias, Padre, porque somos tus manos y tus pies. Entonces dirígenos, Señor, a donde tú quieras que vayamos y compartamos tu amor, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestros servicios, Señor. Enséñanos cómo amar. Te alabamos, Cristo. Gracias, porque has vencido la muerte y en ti encontramos esperanza nueva. En ti descansamos, Señor, y vale la pena llorar a tus pies, Cristo. Bendecimos la palabra de hoy, nuestro pastor. Gracias, porque le has dado un corazón tierno, sensible a tu voz, que se quebranta por lo que te quebranta a ti, Señor. Gracias, Cristo. Oro por cada corazón endurecido, para que tu Espíritu, Señor, pueda convertir esos corazones que están como piedra en corazones de carne, Señor, que sienten, que lloran, que aman. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por ese amor que hoy podemos disfrutar. Te alabamos, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén.
Buenos días, Dios los bendiga. A los que están viendo por allí en el Facebook Live, buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno verlos nuevamente este domingo. Qué rico podernos reunir en el día del Señor. Ahorita cuando estábamos cantando estaba recordando una canción. Porque hoy quiero hablar de cercanía, de acercarnos al Señor. O mejor, de descubrir qué tan cerca estamos nosotros del Señor. ¿Qué tan cerca estás tú cuando crees en Jesús del Señor? Y mientras leía aquí en el libro de Filipenses, y mientras tanto van buscando, sitúense allí en la carta de Filipenses, en el capítulo 4, para que vayamos estando preparados para lo que el Señor nos vaya a dar. Y quiero orar, y quiero que oremos, para que el Señor consuele nuestro corazón, para que el Señor afirme en nuestro interior esa convicción de que estamos unidos a Él, de que no hay otro lugar más cercano que el lugar que tenemos hoy como creyentes en Él. Padre, gracias por tu palabra, te alabamos, gracias, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y te pedimos hoy, Espíritu Santo, que afirme, Señor, nuestra convicción en tu palabra. Que afirmes hoy, Señor, nuestra conciencia de que somos hijos amados, nuestra conciencia de que estamos perfectamente unidos a ti, de que no hay nada, Señor, entre tú y yo que nos separe, que interrumpa, que obstaculice nuestra relación contigo, porque tu obra fue perfecta en la cruz, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y mientras mirábamos esa tragedia que ocurrió esta semana en Surfside, me decía Miriam, hay que hablar al respecto. No te olvides de mencionar esa realidad. Y yo pensaba, Señor, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir cuando ocurran cosas como esta? Y gracias a Dios que en su palabra hay versículos que hablan al respecto, como los que mencionaba ahora Miriam en Eclesiastés. Las tragedias repentinas. Muchas veces nosotros no sabemos cómo está, no sabemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y pareciera que todo está bien, que está perfecto, que está calmado, que está normal. Pero no nos podemos fiar de este mundo, porque precisamente volvemos otra vez a la realidad en la cual estamos. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo imperfecto, estamos en un mundo que va en declive. Desde el principio de la caída, el hombre está destinado a sufrir las consecuencias de esa primera caída. Y cuando nosotros vemos que estas cosas ocurren, nos volvemos otra vez a preguntar, ¿en dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿En las cosas materiales? ¿Está puesta mi confianza en el dinero que hay en el banco? ¿En los activos que tengo? Quizás estas personas tenían su confianza en estos apartamentos de la playa, en los cuales han invertido. Muchos de ellos los tenían como un lugar que alquilaban para otras personas. Otros pensarían, es un lugar maravilloso, con una vista espectacular. Y fíjate que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, ocurren cosas. Se derrumba no solamente el edificio, sino que se derrumba la confianza, se derrumba en dónde está puesta mi seguridad. Y obviamente le pedimos al Señor que traiga consuelo, y es mi oración y es la oración de toda la iglesia, que traiga consuelo a las personas enlutadas, porque fuera de lo que puede ocurrir en este mundo caótico, el dolor no es ajeno a este tipo de hechos. Extrañamos las personas que se van, quedamos preguntándonos, haciéndonos mil preguntas. ¿Por qué hoy? ¿Por qué mi hijo, que solamente tenía 5 años, que solamente tenía 10 años? ¿Por qué mi padre, que solamente tenía 45?
¿Por qué si ellos son tan buenos, a nadie le han hecho mal y por qué les tiene que pasar esto? Que seas tú, Espíritu Santo, respondiendo con consuelo, el Espíritu Santo respondiendo con paz a las familias y que pueda aparecer alguien que les comparta del único que puede traer consuelo, del único que puede traer paz, Jesucristo. Y al encontrarse con Cristo, encontrarse con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el único que transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Nos podemos inventar 1000 terapias, 1000 sistemas de paliar la pena y la depresión, pero si ninguno incluye el poder sobrenatural de Dios, simplemente va a ser eso, como una pastilla para dormir, como un Doles o un Tylenol que te quita el dolor por un momento, pero a las 2 horas, a las 4 horas el dolor vuelve. Necesitamos a aquel que es capaz de sanar realmente, aquel que es capaz de quitar nuestro dolor para siempre, aquel en el cual podemos nosotros reposar y descansar, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba. Y también meditaba nuevamente en lo que le ocurría a los primeros creyentes en el siglo I, incluyendo a Pablo, lo que le tocaba vivir al pobre Pablo. Así se llamaba una novela en Colombia hace años, el pobre Pablo. El pobre Pablo le tocó sufrir por el Evangelio. Nosotros hasta ahora no hemos tenido que llegar a esos niveles de sufrimiento, de persecución. Quizás algunos creyentes en otros países, en Medio Oriente, en la iglesia que hay en Afganistán, en Irán, en Nigeria, han tenido que esconderse, han tenido que huir, pero mientras tanto aquí nosotros hemos estado muy tranquilos. No nos han apedreado, no nos han arrastrado por el piso, no nos han latigado, no hemos tenido que huir en un barco destartalado y de repente quedar naufragando en la mitad del océano. Somos privilegiados. Estados Unidos, y digamos que en general, esta parte del mundo es privilegiada. La iglesia, y quizás por eso es que la iglesia no ha avanzado lo que debiera avanzar, porque si ustedes se fijan en la historia, la iglesia de Jerusalén estaba tranquila, y cuando vino la persecución, fue cuando la iglesia se expandió. Tuvieron que chuzarlos, como quien dice, están tranquilos ahí, y esa fue la manera en que Dios les dice, bueno, a salir, porque el mundo necesita escuchar las buenas nuevas, y quizás la excusa de Dios fue molestarlos, perseguirlos, asustarlos para que salieran, y en medio de ese terror y ese horror, nos están queriendo matar, nos persiguen. Llegaron a lugares donde no habían llegado antes, y en esos lugares compartieron del Evangelio y compartieron de la palabra del Señor. Entonces a veces el Señor también se puede inventar situaciones críticas, situaciones de prueba para sacudirnos a nosotros, sacudir su iglesia, sacudir nuestra vida y recordarnos que no nos mandamos solos, recordarnos que hay alguien que controla todo a pesar de lo que nosotros pensamos, que hay alguien que quiere volvernos a decir, mírame a mí, depende de mí, mírame a mí, yo soy el que te sustenta, como nos lo recordaba hace unos días. Cuando el Señor le mostró la tierra prometida a Israel, les dijo, yo soy el que les va a enviar la lluvia de los cielos. Esa es una tierra que fluye leche y miel, donde la lluvia viene de los cielos. Y uno diría, pues la lluvia ¿de dónde más viene? Pero lo que quería decir el Señor es que la bendición venía de parte de Él. Y quizás muchos nos hemos ido en busca de la bendición solamente porque el país era bueno. Y sí, el país es bueno. Pero no te olvides que si el Señor no está contigo, no importa en qué país vives, no importa si estás en los países nórdicos que dicen que los que tienen el sistema económico más perfecto, no importa si estás acá en la mitad de América en donde todo fluye a la perfección, porque es el Señor el que se encarga de que tu vida tenga sentido, el que se encarga de que mi vida tenga propósito. Y aún en medio de un lugar como Siria, donde hay refugiados, el lugar de la tribulación, allí en medio de ese lugar, allí está el Señor. Y recuerdo ese salmo que Marcos Witt convirtió en canción, que a dónde me esconderé de ti, a dónde huiré de ti, si subiera a los cielos, allí estás tú.
Si fuera al fondo del mar, allí me encontrarías. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Porque tu presencia lo llena todo. En el lugar donde estés, en el momento en que estés, el Dios del tiempo y del espacio está allí donde tú estás. Y en el libro de Filipenses, el apóstol le habla a la iglesia que quiso ayudarlo. Y vamos a leer para que el Señor empiece a hablarnos. Amén. Dice en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Parece ser que lo tenían olvidado al apóstol. Tenían olvidado al evangelista, al misionero. Y a veces yo me he sentido así. Y quizás tú también te has sentido así. Quizás te han olvidado, piensas tú. Quizás tu familia no te tiene en cuenta. Tu esposo no te tiene en cuenta, tu esposa no te tiene en cuenta, tus hijos se olvidan de ti por meses, años, no sé. Y en este caso el apóstol dice, oiga, al fin se acordaron de este pecho. Me alegré cuando se reavivaron su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad, dice él. No es que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí hay una clave que se llama contentamiento. Pablo había descubierto esa clave. Contentarse cualquiera que fuese su situación. Y es un llamado a nosotros para también tener esa misma actitud. Contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y como les digo, nosotros no hemos llegado a sufrir lo grave que han sufrido otros, persecución por causa del evangelio. Y él estaba contento, dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Cuando estaba saciado, se gozaba, se sobaba la barriga y decía, ¡ay, qué rico! Y cuando no había, también se gozaba y decía, se apretaba el cinturón y decía, ya vendrá la oportunidad. Algunos de nosotros nos hemos apretado el cinturón voluntariamente, pero en aquel tiempo quizás había momentos de hambruna, momentos de escasez total, y les tocaba, verdad, que apretarse el cinturón y seguir adelante confiando en que el Señor era su proveedor. Tengo el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Por qué no le pides al Señor ese secreto también? Porque a veces nos angustiamos cuando el presupuesto no nos cuadra, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran, cuando ese negocio que estamos ahí trabajándolo y de pronto se deshace. En abundancia y en necesidad. Él dice, yo tengo el secreto. Quizás la oración mía y la oración tuya puede ser, Señor, yo también quiero entender ese secreto. Dame ese secreto de estar tranquilo. De estar tranquilo cuando hay abundancia, de estar tranquilo cuando hay necesidad. De estar tranquilo cuando las cosas salen como yo quiero, de estar tranquilo cuando me salen al revés. Porque de todas maneras, tanto en lo uno como en lo otro, el Señor está detrás de todo eso. Y el Señor te ama, el Señor es un papá amoroso. Tu papá te ama. Y tu papá quiere lo mejor para ti. No somos niños huérfanos, sin ton ni son, sin saber para dónde vamos. Tenemos un papá amoroso, un papá perfecto. Y Él sabe mi necesidad, Él conoce mi angustia. Y Él conoce hasta dónde nos deja en ciertas circunstancias, porque también dice el libro de Santiago que Él prueba a los que ama. Él disciplina a los que ama. Y por ahí alguien escribía en el Facebook, un pastor que no voy a decir quién es, que decía que no, que Él no prueba, que Dios no prueba, que esas las pruebas no son de Dios, pero eso no es lo que dice aquí la palabra. El Señor nos prueba, no que nos mande cosas malas, no que te mande, voy a probar ahora a Mauricio y le voy a mandar un cáncer, a ver cómo le va. No, ese no es un papá amoroso. Pero Él sí nos prueba en nuestra vida, Él dice, nos disciplina. ¿Y de dónde viene la palabra disciplina? De discípulo, de discipular. Disciplina es enseñar,
enseñar con amor. ¿Cómo nos ama, cómo nos disciplina, cómo nos enseña nuestro Padre con amor? Y nos transmite a nosotros esa capacidad también de enseñar con amor. Y muchas veces nosotros le enseñamos a nuestros hijos y quizás no les va a gustar la enseñanza, ¿cierto? Se ponen horas con el iPad y después ¿quién la saca del iPad a las pequeñas, a los niños? Porque se salen con los ojos cuadrados y le dicen, me haz el favor y no más iPad, no más computador, te vas a poner a leer. Y uno dirá, ay, pero ¿por qué es tan duro mi papá? Y resulta que su papá sabe lo que le conviene. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre celestial sabe mejor qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me conviene? Como dice el libro en el Antiguo Testamento, sus planes no son mis planes, sus planes son más altos y sus pensamientos son más altos que los míos. Y yo siempre le digo, Señor, yo siempre me imagino que yo tengo unos planes pero tremendos. Y yo digo, yo quisiera hacer contigo esto y lo otro. Y me imagino que papá dirá, tan lindo, mijo. Si supiera. Y llega y dice, venga, mire, venga por acá y le muestro, mire todo lo que tengo, mira todo lo que tengo para ti. Y uno dice, oh, no, pues si yo que pensé que esto era así, ya sabes, y resulta, mira, tú me muestras en realidad cómo son las cosas. Tú sabes lo mejor, el Señor sabe, tu papá sabe lo mejor para ti. Y fíjate que Pablo estaba entristecido, quizás porque se habían olvidado del pobre. Y en algún momento dado la iglesia le mandó ayuda. Y él dice, wow, al fin se acordaron. Me alegro que al fin se hayan acordado de mí. Y no es que le esté diciendo que tengo escasez, yo no lo estoy presionando. Yo sé vivir en escasez. Sí, sé vivir en abundancia. Cuando hay, me gozo. Cuando no hay, también me gozo. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y aquí viene entonces la capacidad de ser sensibles a la aflicción de tu hermano, ser sensible a la necesidad de tu hermano, en la iglesia o en tu familia. Han hecho bien en afligirse, han hecho bien en ser sensibles a lo que está ocurriendo en mi corazón. Y una oración entonces puede ser, Señor, permíteme ver la necesidad, permíteme ver la aflicción de mi hermano, pero permíteme que yo pueda ser bálsamo en esa necesidad, que yo pueda suplir quizás, que yo pueda ser instrumento tuyo, que yo pueda ser en este momento manos tuyas para ser bálsamo, para ser refrigerio, para ser ayuda en la necesidad, en la aflicción de mi hermano. A veces nos endurecemos, no porque tengamos un corazón malo, sino porque la rutina de la vida nos hace enrolarnos y enrolarnos en lo de siempre, en nosotros, en nosotros, en nosotros, y no levantamos nuestros ojos a mirar a los otros, a los demás. Los demás. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Entonces fíjate, la iglesia, una iglesia de Dios, una iglesia de las que fundó Él, y acá les dice, fíjense, ninguna iglesia compartió conmigo en dar, tampoco en recibir, solo ustedes, filipenses. O sea, los filipenses estuvieron pendientes del apóstol. Los filipenses se dieron cuenta de su necesidad, se dieron cuenta de su aflicción. Y los otros creyentes no es que fueran malas personas, pues también eran creyentes. Pero los otros estaban descuidados. Dice, porque aún a Tesalónica, o sea, cuando estaba Pablo con los tesalonicenses, no fueron los tesalonicenses los que lo apoyaron, sino que le llegó ofrenda desde Filipo. Los de Filipo decían, ay, pastor, allá le va Pablo, mire, aquí le mandan los de Filipo. Y los de Tesalónica, pues tranquilos, bueno, allá lo están apoyando. Pero Pablo dice, no es que yo busque la dádiva en sí, sino que yo busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Le está diciendo gracias.
Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito. Ahí tiene un buen nombre para el bebé que van a hacer. Tienen un niño. Epafrodito es un buen nombre. Los que les gustan los nombres bíblicos. Cuando el niño está molestando, ¡epa! Si no, tráigame a Afrodito. Habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Mira cómo describe Pablo la ofrenda, porque quiero hablar un poquito de la ofrenda. Dice, han enviado con Epafrodito fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces uno decía, es que Epafrodito le mandó una loción de Paco Rabanne, le mandó agua de guío, porque dice fragante aroma. No, está hablando de la característica de la ofrenda. La ofrenda, cuando habla de fragante aroma, se está refiriendo a cómo eran las ofrendas en el Antiguo Testamento, las ofrendas que se levantaban y eran agradables a Yahweh, a nuestro Dios. Eran ofrendas aceptadas por Dios. Y esta ofrenda que ellos envían, él lo considera así, una ofrenda de ese mismo tipo, aceptable, no solo para Pablo, fíjate, es aceptable para Dios. O sea, cuando tú, como en el versículo 14, te sensibilizas de la aflicción, de la necesidad de otro, no te la está pidiendo Dios, pero Él se agrada. Es sacrificio aceptable, es fragante aroma. Y en el Antiguo Testamento hay varias clases de ofrenda. Hay unas ofrendas que son voluntarias y hay otras ofrendas que son obligatorias. Las voluntarias eran la ofrenda quemada, era una ofrenda voluntaria. La ofrenda de alimentos, la minja, que era como de pan, que uno ofrecía de harina. Y la ofrenda de paz, que se llamaba la shalamín, que tiene que ver con shalom, ofrenda de paz. Esas eran ofrendas voluntarias y eran agradables a Dios. O sea, la gente llegaba con su ofrenda porque quería agradar a Dios. ¿Por qué quería agradar a Dios? Porque la persona tenía un corazón agradecido. Porque la persona quería tener diálogo, quería tener una relación, cultivar esa relación con el Señor. Y esa manera que lo hacían era a través de estas ofrendas. Nadie se las estaba pidiendo, el Señor no las pedía. Pero tú podías llegar con esta ofrenda al altar y eran bien recibidas. Y las ofrendas obligatorias eran la ofrenda, obviamente, por el pecado que tenía de por medio sangre. Y esa ofrenda se llamaba Asham, que dicen los estudiosos que quizás de ahí viene la palabra en inglés shame, que es como de, ¿qué se dice eso? De vergüenza, como de pena. Era una vergüenza porque, claro, el que llega con la ofrenda de sangre es porque está avergonzado por su condición de pecador. Cada vez que tus ofrendas llegan a Dios para alabarlo, para agradecerle, son ofrendas de aroma grato. Cada vez que tú disiernes la necesidad de mi hermano, la necesidad de aquel que está sufriendo, es una ofrenda de aroma grato. Nadie te la está pidiendo. Dios no te va a quitar la salvación porque no te acordaste o te ignoraste o te hiciste el loco. Pero cuando lo haces, dice Pablo, es ofrenda grata. Dice, es sacrificio agradable a Dios. Y fíjate acá el contexto, para que entendamos de dónde viene esa frase que muchas veces nosotros oramos como loros. Y dice acá, y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces a esa sí me la aprendo. Y Dios proveerá todas tus necesidades. Dios proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Pero fíjate que esta frase de Pablo se desprende de la actitud de los filipenses, de la actitud de la iglesia de estar sensible a la necesidad del otro, a la aflicción del otro. Se convirtieron en ofrendas de aroma grato.
aceptables. Dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En otras palabras, cuando yo hago ese tipo de ofrendas, lo que obtengo es bendición. Bendición de parte de la otra persona. La otra persona, que el Señor a sí mismo te añada, dice, así usaban en ese lenguaje del Antiguo Testamento, que Jehová te haga a sí mismo y te añada. Cuando alguien llegaba con alguna ofrenda, o al contrario, cuando alguien llegaba con una maldad, que Jehová te haga a sí mismo y te añada. Imagínense cómo quedaba uno. ¡Uy! Le tocaba cuidarse que no le haga mal a nadie porque que a sí mismo me haga y peor. No, cuidado, tranquilo. Al contrario, que yo te haga bien, que la otra persona me vea bendiciéndolo, porque así su corazón, entonces, dice en otro lugar, redundará en acciones de gracias. En acciones de gracias al Señor primeramente y bendiciones para ti, bendiciones para mí. Mira qué interesante que la palabra ofrenda tiene que ver con acercarse. Y voy a leer en Levítico 1, en el Antiguo Testamento, que es el libro en donde habla de una serie de preceptos y obligaciones que tenía el pueblo. El Señor llamó a Moisés, Levítico 1, versículo 1 en adelante, hasta el 4. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Dice, di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda, traerán su ofrenda de animales del ganado del rebaño. Si su ofrenda es de holocausto del ganado, ofrecerá macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Pero cuando miramos la palabra en el original, dice cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda, en el original es cuando ustedes traigan un corbán. Corbán es sacrificio de cercanía. Es algo que yo uso para acercarme. Y qué interesante que cuando usa la palabra, cuando ustedes traigan, el verbo se desprende de corbán, es karab, la misma raíz. En otras palabras, cuando usted se acerque con una ofrenda de acercamiento, cuando te acerques con una ofrenda de cercanía, el Señor la aceptará. En otras palabras, las ofrendas, la ofrenda que yo hago es una ofrenda, es un acto de acercamiento a Dios. Estos que hacían las ofrendas voluntarias, ¿qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? Acercarse a Dios. Tenían necesidad de intimidad con Dios. Querían tener contacto con Dios. Y la manera de hacerlo era con estas ofrendas. Una ofrenda de harina, una ofrenda de paz, ofrendas voluntarias. Y cuando estaba grave, que ya no podía ni pensar en acercarse, a menos que llevara un animal sin mancha para derramar su sangre y poder acercarse, que eran las ofrendas de Hasham. Y dice, con esta ofrenda me acerco al Señor. Y si estoy grave, si he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, habrá sangre. Perdón. Y entonces me acercaré y seré aceptado. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se convierte en nuestra ofrenda, Él es el medio para que yo me acerque al Padre. Cuando yo ofrezco sacrificio de alabanza, ese es el sacrificio de alabanza. Cuando yo alabo al Señor, me estoy acercando a Papá, reconociendo lo hermoso que es conmigo. Gracias. Reconociendo sus bendiciones sobre mí. Cuando Cristo fue a la cruz, Él se convirtió en ofrenda. Él se convirtió en un sacrificio de Hasham.
Él es un cordero sin mancha y sin defecto. Él, al mismo tiempo que se acerca al Padre, es aceptado como fragante aroma cuando es derramada su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros, para acercarnos al Padre, nos acercamos por medio de la ofrenda de Cristo. Luego Cristo se convirtió en esa ofrenda única y suficiente que hace Él como Cordero de Dios para que nosotros podamos estar cerca de Papá. El sacrificio de Cristo entonces es una ofrenda, un corbán que nos acerca al Padre. Amén. Tú que estás en Cristo, eres la ofrenda única. Él es la ofrenda única que te acercó de una vez por todas al trono de Dios, al trono de amor, al trono de la gracia. Mi fe en esa ofrenda, mi fe en ese sacrificio hace que yo ahora tenga cercanía con Papá. Por eso el tema de hoy se llama Más cerca que nunca. Y mientras estaba leyendo esta palabra, yo me acordaba en mis tiempos, hace años, que estaba empezando en la iglesia y no había entendido estas realidades. Y un día estaba, me acuerdo desde antes de ser cristiano, cuando creía, por ejemplo, en el Divino Niño. Y entonces me habían dicho que si uno le oraba al muñequito del Divino Niño, Él le concedía las peticiones. Y había una oración y todo, que uno rezaba en la novena de Navidad. Y entonces yo me acordaba que estaba todo quebrantado y me habían dicho que tenía que ser en el pesebre, no en otro lugar. Entonces había que hacer un pesebre en la casa. Y yo en la noche ya prendía el pesebre porque tenía que estar iluminado, más bonito. Y ahí yo me sentaba, me arrodillaba, y yo buscaba estar cerca de Dios y yo pensaba que Dios me estaba escuchando cuando le hablaba a ese muñequito y le presentaba mis peticiones. Pero mi corazón salía igual. No pasaba nada. Le pedía y no pasaba nada. Años después, cuando aprendí a orar siendo cristiano, tampoco había entendido esta realidad. Me acercaba con un amigo un amigo que hoy vive en California, y un día me dijo, venga, oremos porque estamos mal, sí, oremos. Y orábamos juntos, porque las eran los negocios. Él me llamaba a orar, yo oraba, hora y media, y en el nombre de Jesús, como una hora así quedábamos sin garganta. ¿Cómo te sientes? Yo, no, igual. Como que yo hacía fuerza para que Dios me oyera. Como que yo hacía fuerza para acercarme a Dios y que Él escuchara mi oración. Pero entendiendo ahora lo que es el sacrificio de Cristo, entender verdaderamente el Evangelio, entender verdaderamente lo que Cristo logró en la cruz, me doy cuenta que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para que Cristo me oiga. Que tú como creyente no tienes que sacarte una tripa ni quedarte sin voz para que el Señor te escuche, porque el Señor siempre, todas tus oraciones las escucha. Lo que no quiere decir que entonces que te diga todo, sí, mijo, sí. Eso no quiere decir. A mí mis hijas me dicen, papá, yo quiero tal cosa, y yo las escucho. Y me abrazan y las amo y todo, y les digo, no. Ahorita no. Que a veces uno le quebranta el corazón y le hace los ojitos esos de cordero inmolado. Entonces uno le dice, ay, bueno, vaya. Pero eso es, imagínate si eso es uno que es un papá imperfecto, cuánto más nuestro Padre que es perfecto, cuánto más tu papá que te ama con amor infinito, no querrá lo mejor para ti. Y si no te ha dicho que sí, es porque Él sabe que no. O quizás te ha dicho, todavía no. No, espera. O también te va a decir, no está ni loco. ¿Pero por qué? Si yo sé. No. Como cuando le dicen a uno, yo sé por qué le digo. Yo sé por qué le digo.
Como cuando los papás le dicen a uno, ¿pero por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Yo soy su papá y dije punto. Pero no hay oración que el Señor no escuche. Porque cuando estamos en Cristo, Él es la ofrenda que nos ha acercado a papá y no hay otra ofrenda que nos lleve más cerca. O sea, más cerca, imposible. No se puede. Porque estamos unidos a papá por los méritos de la ofrenda perfecta que fue a la cruz hace 2000 años. La que hizo Corbán con nosotros para siempre. Tú estás en Cristo, eres la ofrenda perfecta, más cerca no se puede. Efesios 2:11. Efesios 2:11. Por tanto, recuerden, está hablando a quienes, a los gentiles, o sea, a quienes, a los que no eran judíos, ¿cierto? Recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados la incircuncisión, que los judíos nos llamaban, bueno, que como que todavía nos llaman incircuncisos, porque los judaizantes de ahora también se quieren cortar la carne, el prepucio, y le dan certificado de prepucio. Vean, congratulations, ahora eres parte de nosotros. Ese era el pacto en los tiempos de Moisés. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo es el que ha efectuado una circuncisión para nosotros, al Él haber sido cortado, despedazado en la cruz del Calvario. Y acá dice, ustedes los gentiles que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, está hablando del mismo Pablo, hecha en la carne por manos humanas, esos que van a la iglesia judaizante, allá está con el rabino, Raboni, y está ahí con el cuchillo. Bienvenidos, hermanos. ¿Listos? Listos para que puedan en realidad ser parte del pacto. Pero acá Pablo le dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eso eran los gentiles, ¿está bien? Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Amén. Estamos en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido ¿qué? Acercados. Mira, ya está llamando. Le está diciendo, acércate. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. Y aquí que no adivinan cómo. ¿Cómo termina ese versículo? Han sido acercados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha acercado. La sangre de la ofrenda perfecta. La corbán, el sacrificio de cercanía. Pero ese sacrificio de cercanía fue efectuado hace 2000 años, una sola vez y para siempre, dice Hebreos. Luego ya no hay más sacrificios de cercanía. Porque el sacrificio máximo y último fue efectuado hace 2000 años. Ustedes han sido acercados por la sangre de Cristo. Por eso cuando cantamos, Padre, me acerco a ti, venimos hoy a ti a acercar. Es bonita la canción, pero es inexacta. Porque si quedamos cantando media hora esa canción, es como si a la media hora pudiéramos estar más cerca que media hora antes. Y resulta que media hora después estamos igual de cerca que media hora antes sin haberla cantado. Porque no depende de mi clamor, depende de mi fe. ¿De mi fe en quién? En el sacrificio, en la obra de Cristo. Luego mi canción no debe ser, me quiero acercar, ven a mí por favor, ven, baja, baja. No, mi canción es gracias, te alabo,
te glorifico. Gloria al Cordero inmolado. Gloria al que fue a la cruz. Gloria al que derramó su sangre. Gracias porque ahora estoy cerca. Gracias porque soy uno. Mis canciones tienen que cambiar. Por lo tanto, mi oración tiene que cambiar. Es una oración de libertad, de liberación, de descanso, de convicción. No como esas oraciones que yo hacía hace años que después de 2 horas y quedaba igual. Me sentía seco, me sentía solo, me sentía fracasado, me sentía que nadie me había oído. Pero hoy estoy convencido que mi oración ha sido oída. Estoy convencido que no necesité 1:30, 2 horas de saltar como loco y de alabar y de gritar para que la presencia baje. Porque la presencia está en mí. Porque tú en Cristo estás en Él. El Padre y Cristo es uno. Tú en Cristo son uno. Luego somos uno con papá. Luego nuestra forma de cantar y de alabar es diferente. Estamos alabando porque ya estamos. Ahí sí tiene que haber gozo. Ahí sí hay alegría. Porque ya somos, ya estamos. Ya fuimos lavados, fuimos acercados, fuimos limpiados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados. ¡Aleluya! Puedo cantar con alegría. Y si hago ofrendas, no es para que esté más cerca, hago ofrendas de gratitud, hago ofrendas de alabanza. Y una manera de alabarlo es cuando conozco la necesidad del otro, cuando apoyo a Pablo que está en Filipo. Luego hoy estás en una nueva posición. Y esa posición que lograste, anoté aquí, no es por lo bueno que soy o por lo bien que me comporto, sino por la obra de Cristo en la cruz. Por la obra de Cristo en la cruz, por la ofrenda perfecta, hemos sido acercados. Hemos sido acercados específicamente por la sangre de Cristo. Sigo leyendo en el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz. Amén. Y de ambos pueblos hizo uno. O sea, para que tanto molestan y tanto fregaban estos judaizantes, que los de la incircuncisión y que nosotros somos la circuncisión, que esos son los gentiles y nosotros somos los de la promesa, y que entonces ustedes tienen que acercarse al pacto y tienen que cortarse el pellejo. Entonces ustedes tienen que celebrar esto porque si no celebran, entonces no son tan buenos como nosotros. Dice acá, Él, ¿quién? Cristo, es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que nos separaba, poniendo fin a la enemistad en su carne. La ley, ay, mira qué tremendo, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre y así establecer la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, le habla a los gentiles, y paz a los que estaban cerca, a los que ya estaban como judíos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, que ahí no hay nada más que hacer. Por medio de Cristo, tanto los unos como los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Hay momentos que nos sentimos lejos de Dios, que su voz se apagó, que su presencia se fue. Pero, atención, eso solo es un sentimiento. No debo basar mi comprensión, mire lo que anoté aquí. Mire, no debo basar mi comprensión de la realidad en mi percepción de la realidad.
porque es engañosa. No debo basar mi comprensión de la realidad en mi percepción de la realidad, porque es engañosa. En otras palabras, los sentimientos no son confiables. La palabra de Dios sí es confiable. No siento al Señor de malas, pero el Señor está aquí. No sé si me oye, no importa, pero Él te oye, porque estás en Cristo. Hay momentos que no deberían terminar, como decía la canción. Hay momentos de intimidad, hay momentos especiales que uno siente un ambiente especial. Eso no quiere decir que Dios esté ahí y en el otro lugar no esté. Hay momentos en que Él se ha manifestado. Y obviamente, como me decía Mimi, debemos estar siempre recordando y queremos estar conscientes de que el Espíritu Santo está en mí. De que cuando ores al Señor, recuerda que Jesús está a la diestra del Padre. Por lo tanto, estamos orando al Espíritu Santo, que está aquí. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que así como le diste a Pablo, nos des esa clave, porque él dijo, yo tengo la clave de sentirme gozoso en abundancia y en escasez. Y también pedirle al Espíritu Santo que nos haga sensibles a mi aflicción, a tu aflicción, sensibles a lo que está pasando por ese corazón de mi hermano, a lo que hay por allá adentro, que yo lo pueda ver con mis ojos espirituales, que el Señor no lo pueda ver y que cuando lo veas, tú actúes. Y que Pablo, al fin se acordaron de mí. Qué bueno, porque incluso allá en Tesalónica, desde aquí, desde Filipos, me mandaron la ofrenda. Y gracias, porque es aroma grato, aceptable delante de Dios. Debo reconocer entonces, otra frase, debo reconocer mi cercanía con Dios, debo reconocer mi cercanía con Dios, aceptarla, disfrutarla, vivirla, porque es un regalo que recibimos por la obra de Cristo. En la persona de su Hijo estamos unidos, estamos cerquita de Dios, como dice el bolero. Cerquita de Dios, juntitos los dos, será lo que soñamos. Cerca de Abba, unidos en Cristo, es la máxima cercanía. Voy a 2 Corintios 2:14. Luego, al estar consciente de esta cercanía, yo tengo que gozarme. Tengo que echar fuera en el nombre de Jesús mi desánimo. Tengo que echar fuera en el nombre de Jesús la depresión. Tengo que echar fuera en el nombre de Jesús la tristeza. Porque cuando medito en estas verdades, puedo gozarme. Cuando medito en que estoy más cerca de Él que nunca, puedo alabarlo y ahí sí saltar y hacer cabriolas, tirarme al piso y jugarme la risa, si es necesario, porque me gocé, sabiendo lo que ha ocurrido, sabiendo la posición en la que estoy ahora. Por eso es tan importante meditar en estas verdades todo el tiempo. Vida cuando uno se enfoca en mí y en mis circunstancias. Por eso es que esta palabra siempre es viva y eficaz. Por eso es que estas verdades son siempre actuales. Si verdad que si no lo fuera así, se convertiría en un libro, la Biblia, la palabra, como leer la Odisea, como leer la Ilíada, como leer los anales de Josefo, cualquier libro histórico. Ninguno ha sido inspirado por Dios. Segunda de Corintios 2, capítulo 2, versículo 14 al 17. Pero gracias a Dios
que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros, ¿quiénes son nosotros? Cuando habla allí de nosotros, la iglesia, los creyentes, ¿cierto? Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. No es que quiero ser un aroma, algún día quiero ser un Paco Rabanne, algún día quiero ser agua de Guío. No, ya, en Cristo soy fragante aroma para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos, y aquí pues al que le caiga el guante, pues no somos como muchos, dice Pablo, que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos de Cristo delante de Dios. Mi papá me ama, así como mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi papá me ama, tu Abba te ama, y estamos cerca de Abba, totalmente íntimos y cercanos. Voy a leer el Salmo 103, versículo 13 al 18, y aquí habla con papás, que de nuevo, feliz día del papá. Que Alvarito decía que él celebraba el Día de la Madre porque él era toda una madre. Pero también, entonces él celebra doble, de madre y de padre. Dice en el Salmo 103, versículo 13, 103, 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad con los que le temen. Fíjate qué contraste. El hombre por sí solo es como la hierba de hoy que mañana no está. Pero la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad con aquellos que le tememos. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, es sin fin para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que lo guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Hebreos 4, 14. Fíjate que cuando yo le temo al Señor, su misericordia y su justicia no me alcanza solamente a mí, sino alcanza a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Como quien dice, trasciende generaciones. O sea que eso que pasó en nuestras vidas, cuando tú te acercaste a Cristo, Manolo y Katia, garantizaste misericordia y justicia para tus descendientes. Amén. Ellos ni lo saben, pero se han metido dentro del plan redentivo de Cristo. Tan grande es su amor, tan grande es su poder, que su misericordia se extiende a millares, dice la palabra, y hasta 1000 generaciones. Hebreos 4, 14, 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, entonces aquí está hablando nuevamente de aquel que entra en la presencia, en la intimidad de Dios. ¿Quién era el que entraba en el viejo pacto, en la intimidad con Dios, en el tabernáculo? El sumo sacerdote. Él era el único que entraba allí y todo el pueblo esperaba desde afuera que le fuera bien, porque ninguno era autorizado, solamente él era autorizado a sacrificar y rociar con sangre de un cordero el arca del altar de la alianza,
para sacrificar por Él mismo y por el pueblo. Pero nosotros en Cristo tenemos un sumo sacerdote que trascendió los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Teniendo este sumo sacerdote, Hebreos 4, 14 al 16. Retengamos nuestra fe. Teniendo este sumo sacerdote que trascendió los cielos, aferrémonos a nuestra fe. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, Cristo, nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en ese lugar no hecho de manos, como dice allí, un lugar celestial, presentando su ofrenda, porque Él mismo Él es sumo sacerdote y al mismo tiempo Él mismo es ese corbán, esa ofrenda de cercanía. Él mismo entra allí en un lugar donde no hay tiempo. O sea, Él llegó en un lugar de la eternidad donde ha presentado un sacrificio y una ofrenda eterna para lograr un acercamiento y una aceptación eterna. Por tanto, y entonces aquí viene el versículo que muchas veces recordamos. Acerquémonos. Acércate, como decía el mentalista español, acércate. ¿Te acuerdas de Tony Camo? Acércate. ¿Cómo quieres? ¿Rápido o lento? Y la gente le decía, bueno, rápido. Ok, rápido. Lento. Ok, lento. Sí, lento. Lento. Sí, lento. 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 Y los dormía. Así acerquémonos con confianza. Acércate con confianza, no acércate con temor, porque no estás entrando al trono del garrote. No estamos entrando al trono del castigo. Pff. Como cuando uno se va donde el papá que está bravo. Venga para acá. Que aquí le va a ver bien. No se esconda. Si se demora le va peor. Mi mamá tenía una chancleta de esas de Vaniplas, de esas de color café, que tenía así de gruesa. Eso la mandaba y tenía GPS incorporado. ¡Fua! No se escondía, yo ¡pua! Y no llore que le doy más duro. No, así no es papá. Dice, acércate con confianza al trono de la gracia para que recibamos castigo, no, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, allí en ese lugar del trono, allí entró un sumo sacerdote perfecto que se llama Cristo, que conoció nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras transgresiones, y todo ello quedó saldado por la propia sangre de Él mismo que se hizo sacrificio perfecto y el mismo que efectúa el sacrificio para que nosotros hoy obtengamos gracia y ayuda oportuna. Dice Hebreos, por tanto acércate, no temas. ¿Qué pasaba en el momento cuando el pueblo estaba esperando que Moisés se encontrara con la ley de Moisés? ¿Qué le dijo el Señor? Que nadie se acerque. Porque si alguno de ustedes se acerca, incluso una gallina, será rostizada si se acercan a este monte. Cuidadito. Aquí el único que va a subir es Moisés y eso. ¿Qué pasó cuando llega Cristo? Cristo dice, ven, acércate, dejen que los niños vengan a mí. Maestro, maestro, si eres tú, haz que baje de la barca. Ven, le dijo a Pedro. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. No sabemos cuánto caminó, pero que caminó sobre el agua, caminó. Que después dudó, como buen humano, dijo, esto no es lógico. Caminar sobre el agua.
empezó a hundirse. Y ahí dijo, maestro, ayúdame, sálvame. Y en ese instante, su mano extendió y lo sacó y le dijo, ¿por qué dudaste? Cabezón, ¿me andas conmigo? ¿No sabes? Pero le dijo, ven. Siempre el Señor, ven, acércate. Ven, no temas, no temas. Ven. Es otra dispensación. Gracia, cercanía, favor. Y acá lo voy a leer, Hebreos 12, 18. Dice el escritor, porque ustedes no se han acercado a un monte, el monte Sinaí, a un monte que se puede tocar, ni al fuego ardiente, ni a tinieblas. Acuérdense que cuando Moisés subió, el monte se llenó de humo y se oscureció todo. Ni a ruido de trompeta, ni a torbellino, ni a ruido de palabras que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Los que estaban allá abajo, y no queremos escuchar. Era tal el terror que les dio al pueblo que no querían oír la voz de Dios. Moisés, que te hable a ti nomás, y después vienes y nos cuentas. Porque ellos no podían soportar ese orden que dio Dios. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, 2 puntos, estoy aterrado y temblando. El propio Moisés, pobre hombre, se da cuenta de toda esta escena de poder, la montaña tiembla, caen rayos, se escuchan ruidos ensordecedores, una nube por doquier. Estoy aterrado. Y dice él, ustedes no se han acercado a una situación así. En cambio ustedes se han acercado no al monte Sinaí, sino al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Se han ¿qué? Acercado. A la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles se han acercado. Se han acercado a la asamblea e iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¡Wow! Los justos son hechos ya perfectos delante de Dios. Se han acercado. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Amén. A ese lugar nos hemos acercado nosotros. Al monte de Sión, a la ciudad celestial, a los ángeles de Dios, a los justos perfectos de Dios, a Dios el juez y a Jesús, nuestro mediador del nuevo pacto. Y a la sangre que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo habló la sangre de Abel? Exacto. Venganza. La sangre de tu hermano, le dijo a Caín, clama a mí por venganza. Pero la sangre de Cristo habla de perdón, no de venganza. La sangre de Cristo dice perdón, reconciliación. Ven, acércate. Esa es la sangre que habla mejor que la de Abel. A ese lugar, cuando creemos en Cristo, nos hemos acercado. A ese lugar de gracia por medio de la ofrenda que es Cristo. No hay más espacio para acercarse porque estamos unidos ya a Cristo en su pecho, nos lleva en su corazón. A ese monte, al monte de Sión, nos hemos acercado por la ofrenda de Cristo. Cerca de ti, yo quiero estar.
ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Una vez más, cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Cada vez que tú presentas una ofrenda de gratitud, estás mostrando que es tu deseo estar cerca de Él. Y no es que no estés cerca de Él, simplemente estás reconociendo tu cercanía, reconociendo que Él se acercó a nosotros. Cuando nosotros no podíamos acercarnos, Él fue el que se acercó a nosotros y se unió a nosotros. No solamente se acercó, sino que se unió. Y no solamente se unió, sino que dice, vamos a estar unidos forever and ever. Ese es su plan, esa es su voluntad. Gracias, esta es nuestra ujier. Cada vez que celebramos la Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, es eso, estamos reconociendo, recordando lo que Él conquistó para ti y para mí hace 2000 años. Él se hizo ofrenda, Él se hizo pecado sin ser pecado. Cordero sin mancha. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito a ustedes, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes, entregado por ustedes. Este cuerpo que ha sido una ofrenda perfecta. La ofrenda que nos ha acercado para siempre. ¿Y cómo nos acercó? Al terminar la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre como de un cordero sin mancha. Sangre perfecta que nos ha limpiado para siempre. Por eso cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos y proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, proclamamos tu victoria y clamamos que vengas pronto, Señor. Que al tomar esta cena hoy también, hoy seas consciente de tu intimidad, que seamos conscientes de nuestra cercanía,
que seamos conscientes de que en ti, Señor, cerca de ti podemos escuchar tu voz, que tú siempre escuchas nuestra voz, que podemos aprender de ti, como dice la canción, que podemos reflejar tu amor, que podemos reconocer tu voluntad sobre nosotros y que nos haga sensibles a la necesidad de nuestros hermanos, a la necesidad de la iglesia, de tus líderes, de tus familiares. Que cuando salgamos de aquí podamos estar gozosos de saber que no hay otro lugar de intimidad más grande que el tuyo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Amén, qué bendición. Y si tú no te has rendido hoy, es una buena oportunidad para decirle: Señor, me rindo hoy. Decido creer en ti, que tú eres ese sacrificio perfecto que hace 2000 años derramó su sangre para acercarme al Padre, para traer unidad contigo, para traer vida y vida eterna. Yo creo en ti, Jesús. Tú eres mi Redentor, mi camino al Padre y la fuente de vida eterna. Amén. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 en el estudio bíblico. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Y recuerda que ellas son un aroma grato. Y recuerda que son voluntarias. Padre, gracias. Gracias porque hoy podemos gozarnos al recordar tu verdad, al recordar lo que has conquistado para nosotros. Hoy bendigo nuestras finanzas, bendigo nuestros empleos, nuestras empresas, bendigo nuestros empleadores, bendigo, Señor, nuestros recursos, bendigo nuestros hijos, nuestras familias cercanas y lejanas, nuestros nietos, bendigo nuestras descendencias, así como tú lo has dicho, están destinados a reinar por la fe que nosotros hemos puesto en ti. Tú has prometido que nuestra descendencia también se encontrará con tu justicia. Bendice, Señor. Prospera y multiplica y abunda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y nos encontramos aquí el próximo domingo, 10:30 por Facebook Live. Dios los bendiga. Gracia y paz.